Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí, espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente, creo que nos toca a todos de una manera u otra, algo que a veces damos por sentado, pero que tiene un poder transformador en nuestras vidas, el compromiso. El título del vídeo lo dice todo, Mert confiesa el verdadero valor del compromiso revelado. Y sí, hoy vamos a desgranar qué significa realmente comprometerse, por qué es tan valioso y cómo podemos cultivarlo en nuestras vidas para alcanzar cosas increíbles. Antes de que nos pongamos manos a la obra, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, y nos ayudan un montón a seguir creando contenido que les aporte valor. Ahora, entremos en materia. Cuando hablamos de compromiso, ¿qué nos viene a la mente? Probablemente pensemos en relaciones de pareja, en matrimonios, en contratos, en promesas. Y sí, todo eso forma parte del paquete. Pero el compromiso va mucho más allá de un simple acuerdo o una palabra dada. Es una decisión consciente, una fuerza interna que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, incluso cuando la motivación flaquea, incluso cuando aparece esa vocecita que nos dice, esto es demasiado duro, mejor renuncio. El verdadero valor del compromiso, amigos míos, reside en esa resistencia, en esa perseverancia que nos permite alcanzar metas que de otra manera serían inalcanzables. Piensen en las personas que admiran, esos deportistas de élite que vemos ganar medallas olímpicas, esos emprendedores que han construido imperios desde cero, esos artistas que nos conmueven con su genialidad. ¿Creen que llegaron ahí solo por talento o suerte? Por supuesto que el talento y la suerte juegan un papel, pero detrás de cada éxito rotundo hay una montaña de compromiso. Compromiso con el entrenamiento diario, con el estudio incansable, con la reinvención constante, con la superación de fracasos. Es esa voluntad inquebrantable de hacer lo que hay que hacer, sin importar el cansancio, la frustración o las tentaciones de la distracción. Y aquí es donde entra la confesión. A veces en el fragor de la vida, nos pasamos de listos. Nos conformamos con el mínimo esfuerzo, con el más o menos, con la idea de que las cosas deberían ser fáciles y fluidas siempre. Nos engañamos pensando que la pasión es suficiente, que si algo es para nosotros, vendrá sin lucha. Y ahí nos equivocamos de pleno. La pasión es un motor fantástico, sí, enciende la chispa inicial, nos da esa energía para empezar. Pero el compromiso es el combustible que mantiene el motor en marcha cuando la chispa empieza a menguar, cuando el camino se vuelve empinado y el viento sopla en contra. El compromiso no es una carga, es una liberación. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero piénsenlo. Cuando estamos verdaderamente comprometidos con algo, ya sea un proyecto personal, una relación, un hábito saludable o incluso con nuestro propio crecimiento, dejamos de desperdiciar energía en la duda constante, en la indecisión, en la búsqueda de la salida fácil. Ponemos nuestro foco, nuestra energía y nuestros recursos en una dirección, y eso nos da una claridad tremenda. Es como tener un mapa y una brújula, sabes a dónde quieres ir y tienes las herramientas para llegar allí. La energía que antes gastábamos en lamentarnos o en buscar excusas, ahora la invertimos en avanzar, en aprender, en adaptarnos. Hablemos de la diferencia entre interesado y comprometido. Alguien puede estar interesado en perder peso, pero solo lo hace cuando le apetece, cuando no hay compromisos sociales o cuando se siente motivado. El que está comprometido, sin embargo, hará lo que sea necesario. Se levantará temprano para hacer ejercicio aunque esté lloviendo, se preparará su comida saludable aunque tenga prisa, dirá que no a esa cena que lo desviaría de su objetivo. La diferencia es abismal. El interés es fluctuante, el compromiso es constante. Y esto se aplica a todo. En nuestras carreras, si solo estamos interesados, haremos lo justo para salir del paso. Si estamos comprometidos, buscaremos la excelencia, aprenderemos de nuestros errores, tomaremos la iniciativa, buscaremos oportunidades de crecimiento. En nuestras relaciones el interés se traduce en estar presente cuando todo va bien y ser el primero en irse cuando aparecen los problemas. El compromiso, en cambio, implica trabajar en equipo, comunicarse honestamente, perdonar, apoyar en los momentos difíciles y celebrar juntos los triunfos. Es esa decisión activa de nutrir y proteger aquello que valoramos. La gran revelación, y aquí es donde espero que conectemos a un nivel más profundo, es que el compromiso no es algo que se nos impone, es algo que elegimos.
Y esa elección, una vez tomada con convicción, tiene el poder de moldear nuestra realidad. Cuando nos comprometemos con algo estamos diciendo, esto importa, esto vale la pena el esfuerzo, esto va a requerir mi mejor versión. Y al hacerlo empezamos a atraer las circunstancias, las personas y las oportunidades que nos ayudarán a materializar ese compromiso. Es una ley universal, en cierto modo. El universo parece conspirar a favor de aquellos que demuestran una dedicación firme. Pero seamos realistas, el camino del compromiso no está exento de desafíos. Habrá días en que la tentación de abandonar sea abrumadora. Habrá momentos en que sintamos que no avanzamos, que nuestros esfuerzos son en vano. Es ahí donde debemos recordar por qué empezamos. Es ahí donde debemos reconectar con ese para qué que nos impulsó en primer lugar. Quizás ese para qué es el bienestar de nuestra familia, la realización de un sueño largamente acariciado, la contribución a un mundo mejor, o simplemente el orgullo de superarnos a nosotros mismos. Sea cual sea, ese propósito profundo es nuestro ancla cuando la marea se pone brava. Otro aspecto fundamental del compromiso es la autodisciplina. Y aquí, creo que es importante aclarar algo. La autodisciplina no es una tortura autoimpuesta. Es la capacidad de hacer lo que debes hacer, cuando debes hacerlo, te apetezca o no. Es el músculo que fortalecemos con la práctica constante. Cada vez que eliges hacer esa tarea difícil en lugar de procrastinar, cada vez que optas por un hábito saludable en lugar de uno perjudicial, estás ejercitando tu músculo de autodisciplina, y con él tu capacidad de compromiso. ¿Y cómo cultivamos este valioso compromiso? Aquí van algunas ideas prácticas que a mí me han servido, y espero que a ustedes también les aporten. Primero, definan claramente sus objetivos. No se queden en generalidades. Sean específicos. ¿Qué quieren lograr exactamente? ¿Para cuándo? Segundo, dividan esos objetivos grandes en pasos pequeños y manejables. Ver el progreso en pequeñas victorias es un gran motivador. Tercero, creen un sistema de rendición de cuentas. Esto puede ser compartir sus metas con un amigo, un mentor, o incluso un diario donde registren su avance. Saber que alguien más está al tanto puede ser un gran impulso. Cuarto, celebren sus logros por pequeños que sean. Reconocer el progreso es vital para mantener la motivación. Y quinto, y quizás lo más importante, sean amables consigo mismos. Habrá tropiezos, habrá días malos. No se castiguen. Aprendan de ellos, levántense y sigan adelante. El compromiso también implica tomar responsabilidad. Responsabilidad por nuestras acciones, por nuestras decisiones, por los resultados que obtenemos. Cuando dejamos de culpar a los demás o a las circunstancias externas por nuestros fracasos, y asumimos nuestra parte de responsabilidad, desbloqueamos un poder increíble. Porque la responsabilidad nos da el poder de cambiar, de mejorar, de aprender. Sin ella, somos meras víctimas de las circunstancias, y nuestro potencial se queda estancado. Y ahora, reflexionando sobre todo lo que hemos hablado, quiero resumir los puntos clave. El compromiso no es solo una palabra, es una decisión activa que nos da dirección y propósito. Su verdadero valor radica en su capacidad para ayudarnos a superar obstáculos y alcanzar metas extraordinarias. La diferencia entre estar interesado y estar comprometido es la diferencia entre la acción esporádica y la perseverancia constante. Cultivar el compromiso implica claridad en los objetivos, disciplina, responsabilidad y autocompasión. Y sobre todo, el compromiso es una elección que nos libera y nos empodera para crear la vida que deseamos. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado tan revelador como a mí me resulta hablar de este tema. Agradezco infinitamente su tiempo y su atención por llegar hasta aquí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre el compromiso. ¿Han experimentado alguna vez el poder transformador de un compromiso profundo? ¿Qué estrategias utilizan para mantenerse comprometidos con sus metas? Por favor, compartan sus experiencias y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Su perspectiva es muy valiosa para toda nuestra comunidad. Y si este contenido les ha aportado valor, si les ha hecho reflexionar, si les ha inspirado de alguna manera, les pido un favor enorme, denle a este vídeo un buen like, que eso nos ayuda muchísimo a que llegue a más personas. Compartan este vídeo con amigos, familiares o colegas a quienes creen que les podría ser útil. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita.
Cada suscripción, cada like, cada comentario, cada vez que comparten, nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.